Bienvenidas y bienvenidos a Ideas para Clubes, el podcast titular de Fundación Clubes. Escúchanos y comparte este podcast a través de las plataformas y redes sociales de Diario Titular. Cada día te leo más. Este podcast lo puedes seguir gracias a Playoff Deportes, la industria nacional con la mejor indumentaria deportiva para tu club de barrio. Búscanos en Facebook como Playoff Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a quienes se sumen a la primera edición del podcast Ideas para Clubes. En esta oportunidad que nos van a escuchar a través de las plataformas de Diario Titular en Instagram, en Facebook y en Twitter, Diario Titular, cada día te leo más. El tema de hoy, que me acompaña Álvaro Burgos, lo presentas tú. Equidad de género en el deporte. Algunos contextos de hoy. Chile, candidato ya para jugar el 24 de febrero de local frente a Camerún para el repechaje de los Juegos Olímpicos de Tokio. Nuevo presidente de la NFP, Pablo Milad, y jugadoras ya confirmadas para algunos clubes en Europa, en Francia, en España. Camila Sáez renovada en el Rayo Vallecano, Natalia Campos en el Albacete, Bárbara Santibáñez y Gypsy Ojeda en Cáceres, por ejemplo, se suman a las jugadoras chilenas que están en el extranjero. Algunas de las reflexiones que nos dejó también la directora de ANJUF, Ionah Rothfeld, en alguna entrevista que pudimos recoger por ahí, sí. Se ha mejorado muchísimo el nivel de la selección, pero creo que nos falta mucho todavía a nivel local. Y de eso encontramos cosas como partidos en cancha principal, muy desmejorados versus los partidos que se juegan en las canchas auxiliares, contratos, apoyo al fútbol femenino base, muy precario, y la inclusión de la perspectiva de género, entre otras demandas que piden las jugadoras. Con esto, quiero dar la bienvenida a Ana Valenzuela, encargada de género de Fundación Clubes, para que nos cuente un poquito, Ana, cuál es tu reflexión que haces hoy día sobre el fútbol femenino amateur, hoy, 2020. Hola a todos y todas. Un poco tiene que ver también con lo que nos mencionó Ionah en algún momento. Sin embargo, la realidad del fútbol femenino amateur es mucho más cruda. Es un deporte, el deporte amateur ya de por sí tiene muchísimos menos recursos, pero ciertamente son siempre destinados a las ramas masculinas de los clubes. Mientras que las ramas femeninas se ven en la obligación de un poco trabajar con las sobras. Aunque suene crudo, esa es lo que nos ha tocado. Quizás ha sido también la motivación para que muchas de las chicas que practican el deporte en forma amateur comiencen a formar sus propias organizaciones. Y es precisamente por esa fuerza y empuje que hoy el deporte amateur femenino ha tenido un importante avance. Yo creo que podemos seguir avanzando en eso. Y además también tenemos mucho interés por parte de las jugadoras en aprender, no solo en términos de la práctica deportiva, sino también en formarse como entrenadoras, dirigentes y por supuesto de ir más allá de la práctica deportiva misma, sino que también ser capaces de interactuar con las comunidades y la integración de la perspectiva de género, que es lo que nos ha tocado trabajar con ellas. Justamente para profundizar en los temas que bien nos señala Ana Valenzuela, nos acompaña el día de hoy Catalina Carrillo, tiene 22 años, nos vas corrigiendo, Cata, es la delantera, su equipo actual, Universidad de Chile, de la primera división del fútbol femenino nacional, campeona en 2 oportunidades con Santiago Morning, también es una gran activista social. Cata Carrillo, bienvenida. Gracias por la disposición. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cata, a propósito, para conectar rápidamente lo que decía Ana con lo que tienes tú para aportar, que nosotros consideramos que es muy importante, por eso queríamos que fuera la primera invitada de este podcast. ¿Cuánto crees que pueden colaborar los clubes abriendo espacios, ya sean los amateurs como también los profesionales, en un llamado tal vez más abierto, más amplio, a que más chicas, más jugadoras, más niñas vayan adhiriendo a la práctica deportiva? ¿Cuánto pueden influir estos clubes, estas instituciones? Influye mucho y en muchos aspectos, si bien en el aspecto como deportivo, de tener una mejor base, una cantera,
de poder preparar a las niñas desde pequeñas, porque la mayoría de las jugadoras se desarrolló muy grande en el fútbol, a los 12, 15 años, 17 años, lo que igual es tardío si comparamos en los hombres, que hay una sub-8, antes hay un semillero de escuelas de fútbol, y también los clubes barriales. Creo que es súper importante, sumándole también el rol social que los equipos barriales pueden tener, pudiendo empoderar a mujeres y niñas, haciéndolas, no sé, que quieran su cuerpo, que no se sientan incómodas, que sean empoderadas y que tampoco exista un espacio segregador para ellas. O sea, el fútbol es para todas y para todos, y creo que la base está en los barrios, en las canchas de los días domingos, donde están todos los horarios. ¿Por qué no va a haber un horario de fútbol femenino? Cata, con respecto a cómo se va integrando, cómo ves el valor de integrar la perspectiva de género en los clubes, desde el punto de vista dirigencial, a nivel de jugadoras, de entrenadoras, de monitores, de kinesiólogos, preparadores físicos. ¿Cuál es el valor que tú hoy día, desde tu posición, le ves a esto? Creo que tiene un valor y una responsabilidad tremenda. Creo que si bien hemos avanzado y se han mejorado un poco las condiciones en ese aspecto, creo que nosotras seguimos estando en un abandono institucional, ya que no existe un departamento de fútbol femenino en la NFP. Por ende, siempre que hay que tomar decisiones, por más que haya una persona, una mujer encargada como de decidir por y para nosotras, finalmente su decisión se ve restringida por una decisión final de una dirigencia o no sé, los presidentes que son hombres, una directiva que es completamente de hombres, que lo más probable es que sean machistas, que vengan de otra época y con otro tipo de pensamientos, donde no le interese el fútbol femenino y vea el fútbol femenino como un gasto más que como, no sé, una puerta tremenda a lo que puede ser abrir este nuevo mundo, que creo que la respuesta estuvo en el Mundial. O sea, que en Francia se haya visto la final con una cantidad de espectadores que no se imaginaba, la misma venta de camisetas de acá de la selección chilena femenina, el que no exista ese mercado de nosotras pudiendo fomentarlo y potenciarlo, creo que viene desde la misma directiva, que como que siempre están poniendo trabas y no se atreven a financiar y a fomentar esto, teniendo todas las herramientas. O sea, cuando vemos en los clubes, en el área del masculino, de los primeros equipos, cuando vemos los sueldos, y por otro lado tenemos la precariedad del fútbol femenino, es insólito cómo habiendo unos sueldos millonarios, no le pueden dar, no sé, 800 lucas a cada jugadora. O sea, estamos hablando de 50 palos mensuales versus 800 lucas, o sea, es insólito. Y hay jugadoras que aún así no tienen las condiciones mínimas, hablando del fútbol profesional, no tienen cancha, no tienen indumentaria, no tienen, no sé, balones, conos, no tienen un cuerpo técnico óptimo como corresponde, con área médica, no contamos con seguro médico. Si bien la ANJUF ahora generó un seguro médico, un convenio, esto debería correr por todos los clubes, pero nosotras vemos que hay compañeras haciendo rifas para pagar y financiar operaciones de rodilla, siendo que el club debería hacerse cargo. O sea, porque el club tiene que llenarse la boca cuando las jugadoras pueden levantar una copa o clasificar a un campeonato internacional, pero no se ponen ahí cuando las compañeras están lesionadas o están sin cuerpo técnico a poder rendir. Entonces es súper injusto que nos pidan resultados cuando ni siquiera nos acompañan en este camino. Esta superación de esta precariedad, por ejemplo, el nuevo presidente de la NFP indica, bueno, el fútbol femenino es muy apasionante, se practica cada día más, pero ¿cuál sería el paso siguiente para superar esta precariedad que nos describe hoy día? La NFP como institución debería exigirle a los clubes tener una rama femenina. Se pueden hacer tantas cosas como poner el primer equipo femenino a jugar de preliminar del masculino. Si todos los clubes tuvieran, por ejemplo, un equipo de femenino, se podría hacer hasta coincidir el mismo fixture. Son cosas así de básicas que para nosotras nos tienen súper botadas y que creo que no son tan imposibles, sino que es un poquito de querer que esto crezca. O sea, es un orgullo ver a nuestras compañeras jugando un mundial adulto, haberlas visto acá en La Serena, en la Copa América, pero también a veces da un poco de miedo que con el cambio de dirigencia, de presidente, se nos deje en el abandono. Si bien nosotras no vamos a bajar la cabeza,
vamos a seguir alzando la voz por esta injusticia, siguen existiendo un millón de cosas que son un retroceso para esto que podría ser puro fomento. O sea, el hecho de que todavía no se es que se dé la tele el fútbol femenino, que no sea televisado, a canal abierto, que no nos dejen jugar a estadios llenos, que si dan un estadio lo dan con una cantidad de aforo de nada, pues, comparado a lo que podría llegar. Entonces es netamente el fomento. Si tenemos los espacios, en Chile hay una cantidad de estadios, el mismo de Audax, que fue para el Mundial Femenino, o sea, todo eso que fue para nosotras, ahora está tirado y hasta las mismas compañeras de Audax han tenido que pagar mensualidad para ocupar ese estadio. Entonces, como que son contradicciones tan, no sé, como que no caben en la cabeza, pero que hoy día sí existen y que igual dan rabia, pero que también motivan a querer cambiar esto. Cata, hay una frase que es muy típica y que yo creo que probablemente nos ha tocado encontrarnos con ella muchas veces, pero nos dicen: el deporte es un espacio para hombres. Y en la práctica lo vemos así con todos los antecedentes que tú nos entregas, pero tenemos también una serie de trabas que tienen que ver con que no existen mujeres en los puestos de responsabilidad en los clubes deportivos, tanto amateurs como en el deporte profesional. Pero también hay dos temas que son interesantes y que me gustaría preguntarte un poco de cómo podemos avanzar hacia cambiar esto. Por una parte, que la profesión de entrenador esté dominada por hombres. Vemos muy pocas mujeres en el desarrollo de esta disciplina. Y por otro lado, el tema de cuál es el rol que tienen los medios de comunicación también, que por decirlo de una forma quizás más cliché, dejan un poco fuera de juego a las mujeres, en la medida en que, como tú decías, no tiene la cobertura, pero por el otro lado también en la ausencia de mujeres en el periodismo deportivo, son muy pocas las presentes. Bueno, yo creo que esto es algo como institucionalizado, o sea, el machismo viene desde muy arriba y ya son varias las compañeras que dentro de sus trincheras han luchado contra este machismo. Creo que cada vez es más común ver a nuestras compañeras futbolistas estudiando para ser entrenadoras y que se van ganando un espacio, pero claro, ahí hay una responsabilidad de dejar que ocupemos esos lugares, una cuota de género que se necesita con urgencia. O sea, en el mismo ámbito, no sé, de tener entrenadoras, preparadoras físicas, preparadoras de arqueras, kinesiólogas, paramédicas, es una necesidad tremenda. Y también en el ámbito como de dirigencia de los clubes, ya sea un club profesional o un club barrial, se necesita que en ese mando de esa institución hayan mujeres que trabajen de la mano con nosotras, porque finalmente todo recae en lo mismo, en que puede haber una mujer que quiera hacer todo por nosotras, pero si quienes deciden al final son hombres, lo más probable es que no les interese, porque no todos son un Harold Mike Nichols que quiere que el fútbol femenino crezca. Hay muchos Jadwe que van a hacer todo para que esto no crezca. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Nosotras podemos luchar, insistir y ir contra la corriente, pero finalmente no tomamos las decisiones, y si bien ahora tenemos un apoyo tremendo, que es que la sociedad pide saber de nosotras, que es que la gente nos conoce, que la gente diga como, qué bacán ahora que mi hija quiera ser futbolista y quiera ser, no sé, una Fernanda Pinilla, una Suelen Galás, una Tiana Endler o quien sea, a diferencia de antes que era un tabú meterte al fútbol, que no te dejaban porque el fútbol estaba lleno de lesbianas, y hay una seguidilla de insultos y de comentarios que menosprecian esta actividad en vez de fomentar que se profesionalice y pueda realizarlo de la manera que corresponde. Respecto a la influencia que tienen las redes de apoyo, o sea, sabemos que ciertamente en lo institucional tenemos una deuda muy grande con el deporte femenino, pero también en lo familiar, en lo que rodea a las deportistas en el detrás de cámara, en el detrás de las canchas. De hecho, sigue siendo una de las mayores causas por las que las niñas dejan de practicar deporte, el sentir que no es un espacio para ellas, precisamente porque la familia se lo dice. Yo creo que eso va muy ligado al activismo que con algunas compañeras estamos realizando, de la mano de visibilizar también nuestra orientación sexual, porque creo que siempre es el tabú familiar de que no quieren que las niñas jueguen fútbol porque van a ser marimachas, porque van a ser lesbianas o porque simplemente no es algo de niñas, y creo que es eso lo que nosotras estamos intentando pavimentar. O sea, es súper difícil para, no sé, mis compañeras de mi generación o las que son más grandes, el haber crecido sin referentes, sin poder decir, yo quiero ser como la Fernanda Pinilla. Hoy día eso existe y se puede luchar contra eso, y
y saben que la Fernanda, además de ser una futbolista exitosa y además de ser lesbiana, es física, entonces como que ya no tienen argumento para decir que no es como una persona referente. Creo que el cambiar esa perspectiva es la clave, y que ahora, no sé, las mamás jueguen una pichanga y que vayan con sus hijas, con sus hijes, que los niños también vean que su primer partido de fútbol es con su mamá y no con su papá, que es jugándolo y no como, no sé, violentando desde la galería con las rivalidades, sino que viviendo lo lindo del fútbol, más allá de estas rivalidades súper impuestas. Creo que es la clave para cambiar esto. Creo que el fútbol siempre ha sido de todas y de todos, y hoy día estamos tomando esas riendas, las jugadoras principalmente. Creo que los hombres están súper al debe con eso, pero es ahí también donde los hinchas, que son papás, se están dando cuenta de que nosotras sí podemos y que su hija podría estar próximamente en un mundial y soñar con eso. Yo creo que a todo el mundo le ilusiona, entonces creo que ese cambio como de chip es súper grande y súper importante y necesario, pero va demasiado de la mano con el activismo que se realiza alzando la voz en un ambiente súper reprimido que igual es el fútbol, porque no es fácil decir que eres lesbiana, decir que eres mujer y que vas a jugar fútbol, no es fácil estar en un club y decir tu orientación sexual abiertamente, porque para ellos es un tema, para ellos es un tabú, y finalmente es como lo que la sociedad les impone, y nosotras ya no estamos con esas imposiciones. Entonces creo que salir de toda esta heteronorma, romper el patriarcado desde adentro y pegarle una patada tan fuerte, creo que es el golazo más grande que podemos hacer. Cata, te tiro la última a propósito de tus reflexiones finales que son fuertes, que son contundentes y que son importantes de ser transmitidas también. ¿Qué importancia le ves tú a la idea de las futbolistas y los futbolistas, por supuesto, que tú bien decías que están al debe, como sujetos sociales, como sujetos con opinión? Porque desde nuestra perspectiva, tal vez la integralidad de un o una deportista no se circunscribe puramente al campo de juego. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el rol de los deportistas y de las deportistas? Y en este caso que tú lo llevas bien, hacia afuera. A ti te hemos visto también en debates públicos, a través de redes sociales, etcétera, pero tiene que ver con esa misma idea de, en el fondo, liberar la palabra y decir, desde acá se opina, desde acá hay una opinión, y es profunda y está fundamentada y es posible. Yo creo que nosotros como futbolistas, como jugadoras y jugadores, tenemos una responsabilidad social tremenda, porque finalmente somos referentes. Hay muchas y muchos niños que nos siguen y que lo que nosotros decimos genera realidades. Finalmente nosotros movemos masa, y el no tener una conciencia ni consecuencia social creo que es como atentar contra todo lo que es el fútbol. El fútbol siempre ha sido y va a ser político. Entonces eso de que no podemos hablar de otras cosas no es así. O sea, en el fútbol es el único momento donde no existen estas brechas sociales, porque son 11 jugadores o jugadoras que tienen un mismo objetivo. Entonces se puede hablar de política porque nadie es diferente. O sea, todos tenemos las mismas responsabilidades, los mismos derechos, los mismos deberes, y creo que es ahí donde nosotras y nosotros tenemos que hacernos cargo de eso, y creo que a eso siempre apelo, y me ha llegado una cantidad de comentarios contra eso, pero creo que cambiar ese pensamiento y abrir ese espacio de que el fútbol es pensante, de que no somos tontos por jugar fútbol, sino que podemos hacer mucho más para la sociedad que lo que nos han dicho que somos, creo que es la clave. O sea, si yo puedo hacer que la persona que me sigue tenga otro punto de vista de las cosas, creo que ganamos un partido gigante. Así que el llamado siempre es como a hacer una autocrítica, a cuestionarnos lo que nos han impuesto y el saber por qué hay que seguir esa línea, si quizás no es lo que está correcto. O sea, no porque lo impusieron va a ser lo que corresponde. Entonces siempre creo que la respuesta está en cuestionarnos estas cosas y finalmente a no callarla, y si hay una injusticia, alzar la voz. O sea, ahora están matando a nuestro pueblo, nos están asesinando, un grupo fascista armado que está protegido por, no sé, por el Estado, por el gobierno y por los pacos, por los milicos, por todo, y no podemos quedarnos callados. Entonces son estas cosas, no podemos andar pidiendo paz en Estados Unidos y hemos pedido paz acá en Chile cuando nos están matando en la Araucanía. Entonces creo que hay que ser consciente y consecuente con las cosas que pasan acá y
y genial también ser consecuente afuera, pero creo que acá está terrible la cosa y tapar el sol con un dedo está mal, pues, no es uno así. Catalina Carrillo, jugadora de la Universidad de Chile de la primera división del fútbol femenino nacional. Gracias por tu disposición, por tu tiempo y por contestar en Ideas para Clubes. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a cambiar esto. Vamos a cambiar esto. Bueno, ahí estaba con nosotros Catalina Carrillo. Tremendas reflexiones. Yo me anoté varias. Quedé entusiasmadísimo para seguir conversando 15 horas más si fuera posible, pero les dejo la reflexión a ustedes también, Álvaro y Ana, para que conversemos en conjunto de lo que opinó Cata junto a nosotros. Sí, para pasarle a Ana, antes de escuchar un pequeño audio, y muy interesante lo que dice Catalina, muchas cosas muy relevantes de cómo podemos igualar esta cancha, y hoy día quizás el que tiene una posibilidad desde el aparato mayor, que es Pablo Milad, algo dijo en la conferencia de prensa. Vamos a escucharlo y Ana, y luego tú con tu reflexión final. El fútbol femenino es apasionante porque hoy en día vemos en los colegios jugando las niñas mucho fútbol, y eso es motivante. Por eso que nosotros dentro de nuestro programa primero queremos aumentar el financiamiento para el fútbol femenino. Eso nos decía Pablo Milad, aumentar el financiamiento del fútbol femenino y que el fútbol es muy apasionante y se juega en los colegios. Cuéntanos un poco. Es tremendamente, creo que resume como varios temas en uno solo, en esa pequeña frase. Primero, el tema de decir que efectivamente es importante aumentar los recursos está súper demostrado. De hecho, incluso hay varios análisis de la FIFA de la evolución que ha habido en los últimos mundiales, en la medida en que se invierten recursos en las selecciones femeninas, cómo aumenta también la capacidad táctica y la capacidad de juego. Y frente a eso, ciertamente tenemos un punto importante en torno a la inversión que se realiza. Por otro lado, el tema de que el fútbol femenino es apasionante, yo creo que está súper demostrado. Como seguidora del fútbol femenino y con un poco lo que comentaba Catalina respecto a lo difícil que es seguirlo, aún así siempre hay mucha gente, y como tanto viéndolo o por las redes sociales que lo transmiten, o precisamente también en las canchas, aunque sean estas aledañas. Pero por otro lado, en el fútbol de barrio creo que tiene un aumento súper importante en la vuelta de las familias a las canchas. El fútbol femenino en el barrio ha sido un importante factor para que esto suceda, la medida en que es un fútbol que sí tiene la misma calidad futbolística y a veces mejor que la que se juega en los equipos masculinos, pero también por la ausencia de violencia. Y creo que estos temas también contribuyen a crear los referentes que no los teníamos. Y creo que hoy día las deportistas femeninas, sobre todo, al menos acá en el país, tanto Catalina como Fernanda Pinilla, que también la mencionó, han contribuido no solo con la creación de un referente deportivo, sino que también entendiendo el rol social que deben cumplir los deportistas y que muchas veces los deportistas masculinos dejan al debe. Y creo que eso permite crear una mayor disposición de las niñas a formar parte del deporte amateur y también evidentemente a forjar posiblemente una carrera profesional, pero también se le entregan valores que son tremendamente importantes. Importante lo que nos ha señalado también el día de hoy Ana Valenzuela, encargada del área de género de la Fundación Clubes. Gracias por tu tiempo, Ana. Gracias a ustedes, chiquillos. Vale, nosotros nos vemos el próximo miércoles a través de la plataforma de Diario Titular. Álvaro Burgos. Agradecidísimo, sí. Ana, Catalina. Nos vemos la próxima semana. Vale, chao, chao. ¿Quedaste con gusto a poco? El próximo miércoles estamos de vuelta con un nuevo capítulo de Ideas para Clubes, el podcast titular de Fundación Clubes. Escúchanos y comparte este podcast a través de las plataformas y redes sociales de Diario Titular. Cada día te leo más. Este podcast lo puedes seguir gracias a Playoff Deportes, la industria nacional con la mejor indumentaria deportiva para tu club de barrio. Búscanos en Facebook como Playoff Deportes.